vamos a encontrar en nuestro peregrinar hacia Pentecostés. Seguramente a ti te ha sucedido, a mí me ha pasado varias veces. Y conozco a tantas y tantas personas que les ha sucedido. Que en alguna circunstancia de su vida, o estudiando la palabra de Dios, o en oración, llegan dudas a la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué esto le está pasando a mi familiar o me está pasando a mí? ¿Qué quiere decir esto que estoy leyendo en la Sagrada Escritura? ¿Qué quiere Dios en este momento de mi vida? ¿Por qué tengo que seguir estos mandamientos? ¿Por qué me tengo que portar de esta manera? Si tal vez es mejor y les va mejor a las personas que se portan mal. Dudas, preguntas que a veces llegan a nuestro corazón y a nuestra mente y que parecen no tener respuesta. Pero claro que podemos conocer más del plan de Dios. Y para poder penetrar en los misterios divinos hay un regalo de lo alto. Y hoy nos hemos encontrado para hablar de este don, el don del entendimiento. Sí, el don del entendimiento también es conocido como don de ciencia. Estas preguntas que pueden llegar a nuestro corazón porque no entendemos lo que pasa. También le pasaba a los discípulos y a los apóstoles. En la Sagrada Escritura en muchas ocasiones se dice que Jesús le decía a los apóstoles que no entienden. Me viene a la mente en este momento cómo Jesús hablaba de forma tan simple y tan sencilla para nosotros, como son las parábolas, tomando ejemplos de la vida cotidiana. Y sin embargo, en más de una ocasión, Jesús tiene que explicarles casi con manzanitas a los apóstoles. Acuérdate de esa parábola del sembrador. Parece sencilla, pero los apóstoles no entienden nada. Así que al final le piden, explícanos qué quieres decir con esta parábola. Y Jesús les tiene que explicar cada uno de los momentos de esta parábola, lo que significa caer la semilla a la orilla del camino, en medio de espinos, caer en tierra fértil. O también, acuérdate de aquella vez que Jesús multiplica de manera sorprendente el pan. Y al final Jesús se va en la barca, la multitud quiere seguirlo, así que lo encuentra. Y cuando lo encuentra, Jesús les reclama: no han entendido nada. Ustedes me siguen porque les he dado pan, pero yo soy el pan del cielo. La multitud no ha entendido. Ellos quieren saciar su hambre física, pero no han entendido quién es Jesús y por qué multiplicó el pan. También podemos acordarnos, después de la multiplicación de los panes, que los discípulos van en la barca y Jesús los alcanza después de orar, caminando sobre el agua. Los apóstoles quedan sorprendidos, paralizados del miedo, incluso piensan que es un fantasma. Jesús se acerca a ellos y nos dice la Escritura que ellos no habían entendido nada y su mente estaba embotada. Por eso desconocen al Maestro que camina sobre las aguas. O en el Evangelio según San Juan, cuando Felipe les dice: muéstranos al Padre. Y Jesús responde: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conocen. A los apóstoles les pasó, a los discípulos, y a nosotros también nos puede pasar. Si no tenemos el don de entendimiento, simplemente no comprendemos nada. El don de entendimiento es el regalo de Dios para que comprendamos, para que podamos ir poco a poco y según nuestras capacidades, adentrándonos en el plan maravilloso de Dios. Comprender la verdad revelada, la verdad que se nos muestra en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Pero para que nosotros comprendamos esto, tenemos que tener al Espíritu Santo. Nos lo dice la Escritura. Me atrevo a leerte el Evangelio según San Juan, un texto muy, muy hermoso. En el capítulo 16, Jesús dice: mucho tengo que decirles todavía, pero ahora no pueden entenderlo. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará a ustedes.
Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y se los explicará a ustedes. Palabra del Señor. Les conviene que yo me vaya, les enviaré el Paráclito, al Espíritu de la verdad, para que ustedes entiendan. Sin el Espíritu de la verdad, el plan y el proyecto de Dios, lo que está revelado en las Sagradas Escrituras, es difícil de aceptar, es difícil de entender. Por eso, la primera gracia que nos da el don de entendimiento es comprender lo que está en la palabra de Dios. Hay tantas personas que leen la palabra de Dios, pero sin el don de entendimiento se pueden confundir, pueden llegar a conclusiones muy personales, caprichos personales. Aquí lo que tiene que decir es esto. Pueden incluso manipular la palabra de Dios o quedarse con cara de atónitos. No entendí nada. Leo este pasaje y no me dice nada. Pero con el don de entendimiento, entonces llega una luz a nuestro interior y logramos comprender qué quiere decir esto, qué quiso decir y qué quiere decirnos hoy Dios por medio de su palabra. Pero no solo entender su palabra en la Sagrada Escritura, sino también entender su palabra en la tradición de la iglesia. ¿Por qué la iglesia enseña esto o aquello? Sin el don de entendimiento nos podemos rebelar y podemos decir, es que no lo entiendo. Por ejemplo, la virginidad de María. Está en las Sagradas Escrituras, claro, pero también en la tradición de la iglesia. Y hay tantos que pueden revelarse a esta verdad porque les falta el don de entendimiento. Porque empezarán a cuestionar y decir, no, eso no lo puedo entender. No entra dentro de mis capacidades racionales. Y no entramos en el plan de Dios. Entender la palabra. Pero no solo la palabra. El don de entendimiento nos ayuda a comprender también el plan, el proyecto de Jesús. Mirar más allá de lo que dice la letra, o lo que dice una doctrina, o lo que dice la moral de la iglesia, y comprender el para qué. ¿Para qué nos pide Dios esto? No basta leer o estudiar algo sobre Jesús. Sobre Jesús se han escrito tantos y tantos libros, pero el mundo no lo entiende. Biblias se imprimen a millares, tal vez millones, pero el mundo sigue rebelándose contra Dios. Y aunque muchas cosas quedan muy claras en la Sagrada Escritura, el mundo no lo entiende y lo rechaza porque no lo entiende, porque no ve el amor tan grande, el plan maravilloso y perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros y para nuestra sociedad, el plan del reino de Dios. Y por eso prefieren hacer sus propias leyes, por eso prefieren hacer y construir sus propios caminos alternos, en lugar de seguir el camino de Dios. El mundo no lo entiende porque le falta el don del entendimiento. No logra captar lo que está atrás del mensaje del Evangelio. Y por último, el don del entendimiento nos ayuda a reconocer el plan de Dios y descubrir la bondad y la perfección de lo que Él nos está pidiendo en nuestras vidas. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Lo logramos entender, comprender, si tenemos el Espíritu Santo. Si no, nos rebelaremos ante lo que me está pasando. Si no, me quedaré hundido en la depresión o en la angustia, llenándome de dudas y de preguntas sin respuesta alguna, humanamente hablando. Pero cuando tengo el don del entendimiento, digo, esto es plan de Dios, esto es providente. Lo bueno, las bendiciones, también alguna situación difícil que tengo que enfrentar, logro comprender, Dios tiene un plan. Pidamos pues hoy el don del Espíritu Santo para entender su palabra, para entender también la tradición de la iglesia, lo que nos propone la iglesia, para lograr comprender el proyecto de Jesús, que es el proyecto del reino, para lograr ver más allá de letras o palabras, lograr ver y reconocer el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, derrámate en el mundo, en la iglesia y en cada uno de nosotros para comprender la palabra y así vivirla, para comprender tu plan y tu proyecto y así poder construir el reino de Dios, para reconocer tu plan en nuestras vidas y así poderlo aceptar. Ven Espíritu Santo y se creará
y se renovará la faz de la tierra. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.